Hoy por hoy, Ser Andújar. Historia de la Virgen de la Cabeza en el archivo de su Basílica y Real Santuario. Una exposición que a partir de este lunes 1 de abril van a poder contemplar en la Casa Municipal de Cultura. Su comisario lo tenemos al lado, él es Enrique Gómez Martínez. Enrique, muy buena, bienvenido. Muy buena, muchas gracias. Bueno, un trabajo más de exhibición, en este caso de difusión de la cultura en torno a la devoción de la Virgen de la Cabeza. Estamos hablando ahora del archivo del santuario. Hace poco hablábamos contigo acerca del archivo histórico de Andújar. Ahí sí hubo un trabajo que hacer, ¿verdad? Sí, claro. En este caso. Ahí también. Ahí que estuve yo catalogando y ordenando el archivo en la década de los 80 y 90, ¿sabes? Durante varios años estuve yo ordenándolo y después ya siguieron los padres trinitarios y ya siguió el padre Francisco Adán, que es el que ahora es el responsable del archivo, ¿no? El archivo, primero para darlo a conocer, segundo para descubrir a todo el mundo la riqueza documental que conservamos en el santuario. Un santuario que, aun habiendo sido destruido, su archivo no debió de estar ahí, el que conocemos actualmente, y alguien pues después devolvió al santuario, que es un buen sitio para estar, el archivo que en el fondo es en gran parte el archivo de la Cofradía Matriz. Ajá. Es el archivo porque están ahí los libros de cabildo, todo es la cofradía. Piensa que el promotor del santuario, de la primera ermita medieval, ¿no?, a después la reconversión en el 16, 17 y después otras obras más del 18, ha sido siempre la cofradía, ¿no? Lo que pasa es que siempre también ha contado con el apoyo del obispado y la supervisión del obispado en todos estos siglos, ¿no? Tanto es así que cuando el gran arquitecto Andrés de Vandelvira viene a dar la solución al santuario de cómo lo conocemos actualmente, lo manda el obispo. Lo manda el obispo de Jaén. Vandelvira deja una nave central exenta de columnas, que era lo que los demás hacían. Los demás ponían columnas. Tú imagínate, un templo normalmente tiene columnas, ¿no? Pero claro, es mucho más grande. El santuario es más pequeño, ¿no? Entonces ponía columnas por medio para sujetar en la techumbre. Vandelvira viene y coloca esa bóveda de cañón que apoya en las capillas laterales y deja una nave del templo totalmente exenta de cualquier obstáculo que permite ver el altar mayor desde cualquier sitio. Si hubiese columnas en el centro, tú no podrías ver desde muchos puntos el altar mayor. ¿Me comprendes? Entonces, Vandelvira da la gran solución. Además, está considerado como un centro, incluso en el patio mal llamado de la Aparición. ¿Por qué digo mal llamado de la Aparición? Porque el lugar de la aparición que cuentan los historiadores que han escrito o quienes han escrito sobre el santuario estaba saliendo del altar mayor a la derecha, dentro del templo. Ese era, o sea, en una de esas capillas, que ahora vemos capillas laterales, en esas capillas, en una de ellas era el lugar de la aparición. No en el patio que después montan, que eso es ya con la reconstrucción que hace Regiones Devastadas, y montan lo que llaman el patio de la aparición, representan allí el tabernáculo con esas 3 piedras, sobre una nueva piedra, una piedra que dejan allí original. Y, bueno, lo llaman de la aparición, ¿no? Bueno, allí hay una placa de la Asociación de Vandelvira que vino a reconocer como lugar de la obra de Vandelvira, ¿no? Entonces, el santuario tiene un muy importante archivo, que unido a lo que hay en el archivo histórico diocesano en Jaén Capital, en la catedral, pues completa bastante la historia de la devoción a la Virgen de la Cabeza, al menos desde el siglo XVI. Desde el siglo XVI. Bueno, mencionabas al obispado. Esto es una iniciativa más de difusión, decíamos al principio, de la cultura y devoción en torno a la Virgen de la Cabeza. Está implicada la Diputación. Claro, con el Instituto de Estudios Jiennenses, del cual yo soy consejero, y por tanto soy el primer responsable de
de la exposición. Y después colabora, por supuesto, autorizando la exposición de los fondos, el obispado, la orden trinitaria y finalmente el ayuntamiento, que es también el promotor de la actividad y patrocinador de la misma junto con la Diputación. Desde el área de festejos. De festejos y cultura. Porque ¿quién tiene la titularidad? ¿Quién es el dueño de este patrimonio? El patrimonio ahora mismo es el obispado. El obispado es como es del el dueño de estos santuario, documentos. es el obispado. Y gracias a este tipo de exposiciones podemos acceder a ella y contemplar. Me decías antes de grabar la entrevista, ahora me lo cuentas más detalladamente, algunos originales, bastante, me imagino. Sí, 26 documentos, legajos originales, más 30 paneles con distintas reproducciones en facsímil, en tamaño, en paneles que son de 1 por 1, o sea, de 1 metro cuadrado. Ahí se podrá ver, contemplar, incluso leer esos documentos de una selección que yo he hecho que considero que son más importantes o más que el gran público pues le puede llamar más la atención, ¿no? Como por ejemplo la primera acta donde aparece la titulación de real de la cofradía, que la cofradía recibe el título de real cuando en 1782 el rey Carlos III le otorga un estatuto real cuando restituye las cofradías después de haber estado suspendidas desde 1773. Es decir, no es el obispo de la diócesis quien le da los estatutos, como antes lo tenía, sino que es el rey que se lo da. Entonces ellos, la cofradía, empiezan a titulárselo de Real, Antigua y Venerable Cofradía de la Virgen de la Cabeza o de Nuestra Señora de la Cabeza. Entonces ese es un documento. Por ejemplo, o también los relacionados con la coronación de 1909, que también son muy interesantes porque se conserva el expediente donde están las facturas. Lo podemos mostrar porque además me comentaban las medidas y ahora nuestro campana mientras que comentas. Sí. Hay, por ejemplo, hay una muy interesante que es una carta que le manda el joyero de Madrid, Marivini, que donde le dice a la Junta de Señoras, que era la que se encargó de preparar la cuestión, recabar los dineros, las joyas, etcétera, para la corona, le manda las medidas que serían de la corona de la Virgen y del niño, ¿no? Y ahí están representadas. O también están las facturas donde perdón, en las que se ve toda la cantidad de joyas, todo el dinero, todas las aportaciones que se hicieron para la corona de la Virgen y para otras cosas. Pero fundamentalmente lo más preocupado, lo más importante que se hizo con motivo de la coronación de 1909 fueron las coronas, aquellas coronas que después desaparecerían en la Guerra Civil, que las mandaron a Valencia, las presentaron en Andújar, con un notario levantó el acta y puso su lacre, ¿no? La embaló y todo. Y cuando llegaron a Valencia, abrieron la caja y levantaron acta, el notario de Valencia. No coincidía nada del contenido de la caja que salió de Andújar con la que llegó a Valencia. ¿Qué es lo que pasó? Pues que falsificaron el lacre del notario, abrieron la caja, las joyas se quedaron aquí, unas coronas del año, valorada en aquellos años, el 36 y tal, en 100.000 pesetas, que eso era mucho dinero para aquella época, ¿no? Entonces, las coronas no llegaron, las suplantaron por otras, de menor calidad, por otras cosas, unas monedas y tal, por lo visto, para que dieran el peso, las cajas pesara lo mismo que la caja que pusieron primero con las coronas, que la que finalmente llegó a Valencia. Entonces, obviamente alguien se quedó aquí con las joyas, las convertirían en dinero, etcétera, y perdimos la corona hasta que después se le hizo otra ya en el 2009, cuando conmemoramos el centenario de la coronación, ¿no? También hay muchos documentos que lo estás pasando ahora mismo. Pues hay un libro de inventario de registros de cofradías donde ahí aparecen todas las anteriores a 1555, entre ellas, claro, Andújar la Mantigua, Colomera, Antequera, Arjona, y después a partir de ahí aparecen todas con el año que hacen su presencia en la romería.
La antigüedad, el de las cofradías cuenta a partir del momento en que ellos hacen su aparición en una romería. Ajá. Desde ahí ocupan un lugar y toman antigüedad, ¿no? Comienzan a tomar antigüedad, ¿no? Aparece ahí, hay también un inventario. En definitiva, son 30 paneles que creo que van a resultar muy interesantes. También hay una factura de los que hicieron un altar muy bueno en el siglo XVII. Están ahí las facturas he puesto un par de facturas de los dos fundamentales de Sebastián de Solís e Iras Roel, que fueron los artífices de este altar, ¿no? Y después, bueno, libro de cuentas, inventarios, que hay muchos inventarios. Bueno, yo creo que será interesante, que espero que el gran público conozca y sobre todo sirva esta exposición para valorar el contenido de un archivo que está protegido dentro del bien de la Declaración de Bien de Interés Cultural de la Romería, con carácter etnológico, que hizo la Junta de Andalucía hace 6 años, en el 13, está protegido, ¿no? Con lo cual es también una garantía para el archivo, ¿no? Y que yo espero que un día podamos digitalizar. Se pueda digitalizar y se pueda poner a la consulta a través de Internet, pues se pueda acceder a su contenido perfectamente, y eso servirá para aumentar el conocimiento a través de las investigaciones que personas desde cualquier punto del planeta puedan hacer, ¿no? Y creo que ayudaría mucho a nuestra devoción, ¿no? A que la conozcamos cada vez más, porque lo que tenemos que ser conscientes, eso obvio que todos nos queremos divertir, que todos nos gusta mucho pues ir a las carretas, los caballos, todo esto, ¿no? que conocemos, pero tenemos que tomar conciencia de la importancia histórica de nuestra devoción. No sabemos cuándo empezó la romería, no lo sabemos, no tenemos fecha, pero sí sabemos que más de 500 años de historia documentada nos avalan. Eso es lo que nos hace convertirnos en una de las romerías más antiguas de España, ¿no? Una de las romerías más antiguas. Una de las romerías más antiguas de España. Eso es lo que nos hace. Entonces tenemos que tomar conciencia y valorar mucho lo que tenemos. Y de eso tenemos que conciencia por el bien de la propia romería, por el bien de la propia fiesta. Tenemos que conocer esos orígenes bien para presentes y futuras generaciones sigan construyendo siempre en positivo en torno a la devoción de la Virgen de la Cabeza. Y eso a veces cuesta, por eso mi empeño siempre en preocuparme por el tema cultural, porque creo que al no ser sacerdotes el de la fe se tienen que encargar pues quienes le corresponden, que son los sacerdotes, ¿no? Pero creo que aquí también hay una gran fe en torno a la Virgen de la Cabeza y que esa fe hay que hacer la cultura a través de esto, a través de la exposición, ¿no? Quiero decirte también que en este catálogo, que se podrán encontrar el día de la inauguración y los demás días, también lleva unos saludos del presidente de la Diputación, del alcalde de Andújar, un trabajo explicativo de la historia de la romería de la Virgen de la Cabeza que hago yo, y después una historia de los archivos eclesiásticos, el archivo del Real Santuario Basílica de Nuestra Señora de la Cabeza en el contexto de los archivos de la Iglesia, que es de Francisco Juan Martínez Rojas, que es el vicario general de la diócesis, también consejero del Instituto de Estudios Jiennenses, fue medalla de Andalucía. También es el presidente de la Asociación de los Archiveros de la diócesis, ¿no? Española, y también es el director del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, ¿no? Esto, junto con la documentación que viene en facsímil y la otra documentación que en originales se van a poner en vitrina, completan lo que es el catálogo de esta exposición, que al final lo que nos queda de la exposición, porque esto un día se desmonta, nos queda el catálogo. Efectivamente. Con el catálogo
las futuras generaciones sabrán lo que se expuso, lo que se hizo, lo que hay, lo conocerán. Entonces es muy importante que quede siempre registro en una exposición de un catálogo, porque es lo que al final te va a certificar que esa exposición existió y bueno, y qué hubo expuesto en ella, ¿no? Tenemos que acabar, Enrique, pero antes de terminar, bueno, dar valor a eso, ese matiz que decía, la importancia de que en un futuro pueda ser digitalizado para que historiadores puedan acceder a esta documentación desde cualquier parte del mundo, como ya ocurre prácticamente con el archivo municipal. Claro, el archivo municipal del siglo XVII ya está, y el XVIII espero que también pronto pueda estar subido a la página, en la página del ayuntamiento. Eso facilita enormemente. Hoy día uno de los avances más importantes para la investigación es la digitalización de los archivos, ¿sabes? Eso es fundamental. Y ese apunte histórico que decías, que lo conservamos pese a los años de guerra civil, lo conservamos porque alguien lo resguardó, lo devolvió en su momento, y allá en los 80 tú te encargaste de su documentación. Sí, yo lo conocí en la década del 80. Piensa que yo empecé a investigar a finales del 76, ¿no? Entonces, en la década, siendo el padre Satur, el superior del santuario, pues lo conocí. Y entonces yo empecé desinteresadamente, por supuesto, a ordenarlo y catalogarlo, porque, bueno, era un montón de papeles, como suelen ser los archivos, ¿no? Y no estaban, y bueno, ya después también seguí cuando vino el rector, el padre Domingo Conesa, pero ya a partir de ese momento también ya vino otro sacerdote, que es el que es responsable del archivo, el padre Francisco Adán, que es el que lo tiene actualmente, y bueno, ya está totalmente bien ordenado, bien colocado, preservado, de todo, con seguridad, bajo llave, con todas las garantías para su conservación y cuidado, ¿no? Todo eso da valor a la exposición y aumenta el valor y la importancia de acudir a esta exposición, que desde el lunes 1 de abril y hasta, me comentabas, el 15 de mayo van a poder contemplar en la Casa Municipal de Cultura historia de la Virgen de la Cabeza en el archivo de su Basílica y Real Santuario, que por cierto, no lo podemos perder, no hay excusa, el horario es el habitual de la Casa de Cultura, pero incluso en romería hay que decir que jueves, viernes, sábado se abre al público. Como dato curioso, el propio viernes de romería de 6 de la tarde a 9 de la noche estará abierto, y el sábado de romería de 11 de la mañana a 2 de la tarde podemos contemplar esta maravillosa exposición. Gracias, Enrique Gómez. Muchas gracias a vosotros. Hoy por hoy, Ser Andújar.